Hola, somos alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México. En esta actividad hablaremos sobre los argumentos positivos y negativos respecto al cierre de actividades esenciales y las medidas de higiene en relación a la pandemia SARS-CoV-2. A continuación, mi compañera Viridiana explicará los argumentos positivos. Principalmente entendemos como actividades esenciales como aquellas actividades consideradas de vital importancia para el funcionamiento óptimo del país durante la pandemia o emergencia sanitaria. Se enlistan 3 puntos a continuación. Uno son las que de manera directa son necesarias para atender emergencias sanitarias, como actividades laborales de las ramas médicas, paramédicas y administrativas, como el sector salud. El punto 2, las que involucran seguridad pública y protección ciudadana, como la defensa de la integridad e impartición de justicia. Y 3, los sectores esenciales para el funcionamiento de la economía. Enlistadas son la recaudación tributaria, el SAT, y todas sus operaciones, la distribución y renta de energéticos como la gasolina y el gas, la industria de alimentos, servicios de transporte, refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, telecomunicaciones, industria química, servicios funerarios, logística y finalmente operación de programas sociales del gobierno. Los puntos a favor del cierre de actividades esenciales serían un menor índice de contaminación, ya que se redujo en un 50% de monóxido de carbono en varios países. Por mencionar algunos, es Estados Unidos y China los principales. Aguas limpias, actos de bondad, como la entrega de alimentos y medicamentos a personas vulnerables. Un frente unido, ya que dice que entre el trabajo agitado y la vida hogareña, a menudo es fácil sentirse desconectado de quien nos rodea. El auge de la creatividad también es un punto importante, y el home office, que aumentó en un 40%. Bueno, a continuación, mi compañero Brian explicará algunos argumentos positivos. Yo opino que en México existe una gran rivalidad debido al SARS, o conocido como COP-2, porque el pueblo mexicano es un país muy rebelde que no cree en las medidas sanitarias o medidas de prevención contra el contagio. Un ejemplo muy claro fue el que se mostró que al principio que el virus llegó a México, nadie quiso creer en todas las medidas necesarias, las cuales fueron muy importantes porque en día el virus ya está muy extendido en nuestro país. Las cifras y muertes han infectado son demasiadas, por lo que el país decidió tomar ciertas medidas de sanitización, las cuales quedaron, por ejemplo, cerraron muchos lugares y algunos quedaron abiertos, la mayoría fueron del sector salud, y yo estoy totalmente de acuerdo a que en estas partes en esta parte del país, el sector salud ocupe todas las medidas de sanitización con las personas que entren a los hospitales y seguros. Ya que se tomaron estas medidas, unas medidas muy importantes para la sanitización en el hogar es no mantener contacto después de que la familia se mantenga dentro de la casa. Por ejemplo, manteniendo, si llega a salir un integrante de la familia, ocupar cubrebocas, ocupar gel antibacterial o otros medios que se van a mencionar en esta conferencia. También otra cosa muy importante es que dentro del hogar las personas mayores o niños no salgan, porque son los más altamente contagiosos, altamente que se pueden contagiar de este virus. También una medida muy grande es de que no salgan las personas, por ejemplo, solo salga la persona principal de la familia, ya puede ser padre o madre que tengan que ir a trabajar, y estas tomen sus medidas de prevención ya que lleguen a su casa con un tapete de sanitización al entrar, y inmediatamente tomar medidas como gel antibacterial y hasta, ¿por qué no bañarse? Para que el virus sea menos contagioso para la familia.
Y si alguien llega a estar enfermo dentro del hogar, es necesario que se aísle de las demás personas para que no el contagio del virus no se extienda en más. Por ejemplo, también las mascotas son un lugar donde el virus se puede contaminar, por eso las mascotas deben de estar ahorita encerradas en sus casas. Bueno, a continuación mi compañera Yuriko nos hablará sobre los argumentos negativos. Ok, como ya se ha ido viendo a lo largo de lo que estamos llevando del confinamiento y las medidas preventivas, sabemos que el cierre de actividades no esenciales ha implicado bastantes secuelas en diversos aspectos, tanto las escuelas, el sector de salud, en la vida diaria. Entonces, yo no soy de la idea de que pues hay que cerrar completamente todas las actividades si se toman las medidas necesarias. En cambio, si la gente no toma las medidas necesarias, pues no, pues obviamente se van a recurrir a medidas extremas. Entonces, pues sí, soy de la idea de que el cierre de actividades no esenciales, pues no es completamente bueno para todos. Ahora sí que a cada uno nos afecta de diferente manera. Entonces, pues no estoy muy de acuerdo en sí del cierre de actividades y esa es mi forma de pensar, que afecta mucho socialmente y tanto psicológicamente a las personas. A continuación, el compañero Carlos dará otros argumentos negativos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a expresar por qué yo estoy en contra de las medidas de sanitización en el hogar, así como en el trabajo. Bueno, en un principio, la pandemia llegó a una tierra donde el mayor por ciento de nuestra población es diabética e hipertensa, o sea, una tierra de diabéticos y hipertensos. Y somos uno de los primeros lugares en obesidad, entonces, refiriéndonos a esto, nos puedes dar a un contexto de nuestra salud o de nuestra preocupación de nuestra misma salud. O sea, hay mucha gente que no toma su salud como prioridad ante estas situaciones, por lo que extremar medidas de sanitización no es viable en este país. Aparte de que somos un país tercermundista, la mitad de nuestra población, o un poco porcentaje menos, es pobre. Exigen cubrebocas, en diferentes áreas, exigen gel antibacterial, tapetes de sanitización, etcétera, etcétera, donde un México no puede solventar estos gastos, o al menos una familia pobre no los puede solventar. De mi parte, esto es un punto en contra sobre esto. Si el gobierno tuviera una campaña de salud más amplia o más consciente, yo creo que apoyaría a diferentes sectores, principalmente a estos, no a los más privilegiados que tienen la posibilidad de salir de esto. Y en otro sector del cierre de actividades no esenciales, tampoco estoy de acuerdo porque México, a pesar de que es un país tercermundista, depende mucho del comercio o del trabajo informal. Esto quiere decir de un comercio que no genera ingresos hacia diferentes eh, hacia diferentes instituciones públicas donde genera un poco de impuestos o relativamente eh, un pago adicional al gobierno. Realmente la población de México se basa en trabajos informales, por lo cual yo considero que no era tan esencial el cierre total de algunas actividades, porque de ahí dependen muchas familias mexicanas. Esto es una situación importante porque, bueno, en vez de cerrar tantas empresas informales, podrían apoyar a esas mismas empresas para que no tuvieran un recorte de personal tan grande. Bueno, ese es mi punto en contra sobre las medidas que ha tomado el sector de salud. Gracias. Ya, pausa. No, compañero Brian, no sé qué es lo que opinas con respecto a sus argumentos de Carlos.
Yo opino, bueno, el argumento más importante que tengo es sobre la mascarilla o el cubrebocas, porque ciertos estudios que se realizaron en parte de China, cuando empezó la contingencia, todo lo que fue la población de China ocupó cubrebocas que fueron marca N95 o N99. Ya las personas que obviamente son de más alto nivel de dinero ocuparon las N100, que esto elimina una posibilidad del 99.97% del virus. Yo entiendo, yo entiendo que el mexicano, pues no, ciertas partes del país no cuentan con ese dinero, pero pues sí pueden comprar, hacer un gasto mínimo de un cubrebocas, ya que no es necesario que toda la familia salga. Entonces, pues ya que sea el que haga el ingreso a la casa, por ejemplo, el papá o la mamá, que ellos sean los necesarios que compren sus cubrebocas de tela o dependiendo del cubrebocas que sea necesario. Porque sí es un rango muy importante de que combate el virus, porque la propagación la detiene, no hace que el cubrebocas lo que hace es que quien ya tenga el virus no se esparza más. Por ejemplo, ya cuando habla alguien o tose, pues suelta saliva, aunque sea sin querer, y eso es lo que más ha hecho que el contagio sea más grande. Esa es mi opinión. Bueno, Yuriko, ¿alguna opinión con respecto a lo que acaba de comentar Brian? Bueno, con respecto a lo que acaba de comentar, no estoy muy de acuerdo porque, como sabemos y como dijo Carlos, la comunidad no, hay comunidades que pues obviamente no cuentan con los recursos necesarios para poder adquirir una mascarilla en especial. Ahora sí que pues las medidas sanitarias estamos conscientes que son importantes, pero pues hay mucha gente que no tiene los recursos para adquirirlas. Incluso también en cuestión ecológica, lo que está pasando, se está generando muchos desechos o muchas, ahora sí que mucha contaminación. Entonces también como que no estoy muy de acuerdo en que se adquieran muchísimas mascarillas. Se podría optar por una cuestión, por una medida ecológica. Entonces, pues ahora sí que si hubiera una opción ecológica y económica para toda la comunidad, pues sí estaría muy bien, pero en ese caso, pues creo que aún no se cuenta con eso. Bueno, sí en algunos casos, pero ahora sí que es muy, muy mínimo. Ok, Viridiana, no sé si podías agregar algo. Sí, me gustaría comentar que, pues, yo creo que los puntos de vista de ellos son, pues, más que nada encaminados a lo económico, al sector financiero, porque si, por ejemplo, una persona no tiene los el dinero para comprar un cubrebocas sencillo y como lo nombran, no van a tener mucho menos para poder comprar algo que es, bueno, que reduce la contaminación, porque obviamente algo biodegradable sale aún más caro. Y yo creo que existen, pues, tanto fundaciones, famosos, X persona que es capaz de ayudar a los demás y pues no sé, son actos de bondad, por ejemplo, ya lo había mencionado, que es, bueno, les ayudan entre la entrega de alimentos, medicamentos, entonces digo, ¿por qué no ayudar con, pues, por ejemplo, gel antibacterial, que algún cubrebocas, 5 pesos? Yo creo que es cuestión de cada persona. Ok, muchas gracias. Continuamos contigo, Carlos, por favor. Ok, bien. Sigo en mi punto en contra. Realmente yo defiendo al sector de la pobreza porque, o sea, no me veo en un contexto en el que una familia prefiera comprar un cubrebocas que su comida de día. Me refiero a ese sector de población. Realmente mucha gente no tiene que comer, no tiene un trabajo informal que lo solvente y una asociación te puede ayudar un momento, pero la pandemia ya ha durado 6 meses, 5 meses y va para más. Entonces, yo siento que es necesario ya reabrir trabajos informales para que esta población tenga un solvento económico para así tener sus medidas de sanidad. También estoy en contra de las mascarillas. Realmente es
innecesaria e incómoda. Bueno, de las de plástico y de las de KN95, como tú le dijiste, son esenciales, siempre y cuando sean esas, no un pedazo de tela, de una camisa vieja o cualquier otro cubrebocas que lo contemplan de esa manera. Realmente, si se van a aplicar unas medidas de prevención, que sean las indicadas y que se apliquen como son, no solo un punto. Y en ese punto estoy a favor. Sin embargo, en el cierre de trabajos no esenciales no estoy a favor, pero con sus medidas sanitarias puede que esto llegue muy pronto. Ok, me parece bien. Bueno, como mediador puedo comentar lo siguiente. Veo que existen, pues, puntos de vista, pues, en parte similares y pues, contradictorios, ¿no? Número uno, siento que sí existe las medidas preventivas, pero no existe la educación para poder, eh, pues, llevar a cabo todo eso, ¿no? Por mucho que tengamos un cubrebocas, el esencial, en este caso, que cubre el 99%, muchas personas no sabemos cómo utilizarlo. Tenemos la posibilidad de comprarlo, pero no sabemos usarlo. Eh, También siento que en la cuestión económica, obviamente, el mercado en México tenía que ser, o se basa más bien en el comercio. No, no es tan necesario el, el reabrir, o sea, el reabrir las instalaciones conforme a las cosas que se puedan vender, ¿no? O sea, el comercio en general siento que es lo importante en México. Y o sea, bajo esas estrictas medidas, pues sí se podría pues llegar pues a un argumento fuerte, ¿no? Para todos en general. Obviamente, como lo vuelvo a repetir, teniendo una educación, teniendo a lo mejor la economía o media economía, si se puede decir así, y pues serían como que mis puntos que podrían comentarme algo de Yuriko o Charlie. Bueno, entonces estamos conscientes de que sí se deben de tomar las medidas necesarias para la salud en general. En este caso, las opiniones tanto de Claudia como de Brian sí son importantes y las debemos de tomar en cuenta para nuestra salud y para la salud de todos. Realmente estoy de acuerdo con los argumentos que comentaron sobre la higiene y protección de salud que debe tener uno de su mismo cuerpo, y igualmente con el moderador al decir un buen argumento de la educación. Tal vez no se ha dado una buena educación aquí en México sobre lo que es realmente un COVID-19 y lo que es una pandemia. Hay mucha gente que piensa que un termómetro te borra la memoria. Eso es un claro ejemplo de un país deficiente y tercermundista. Entonces estoy de acuerdo con lo que comentaron mis compañeros, y de igual forma de la apertura de comercios no esenciales con sus medidas de higiene necesarias y de un cierto porcentaje en las que ellos habiliten y sigan generando un ingreso a familias que no lo tienen. Eso es todo. Ok, entonces podemos llegar a la conclusión, estamos de acuerdo que se tomen las medidas necesarias con con su respectivo orden, ¿no? Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. No son canicas.